a estar hablando de este tema con el psicólogo Juan Pablo Pigliacampo para que nos cuente cómo nos preparamos para la nueva Argentina que se viene medio por ahí cuando nos pinta el bajón ante esta situación y no sentirnos tan depre. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Nicolás, Alfredo, ¿cómo están? Bueno, desde mi lugar bastante bien, agradezco muchísimo la invitación y este es un tema que, bueno, a todos los argentinos nos compete por lo sucedido en las elecciones, por todo este proceso, digamos, que estamos viviendo, donde sí, creo que hay inestabilidad y eso que mencionabas un poco, Nicolás, las decisiones que hay que tomar, las circunstancias que uno va atravesando y cómo eso puede afectar justamente la toma de decisiones, valga la redundancia, y el sentimentalismo o la emocionalidad de uno, ¿no? ¿Y qué provoca eso? ¿Provoca ansiedad? ¿Provoca este estado de nerviosismo que está en la sociedad? Estas reacciones violentas que veíamos durante toda la semana, lo vimos, uno no sabe si son reacciones de desesperación, violentas o simples delincuentes. ¿Qué provoca todo ese estado que vivimos hoy? Todas estas decisiones que tenemos que tomar en lo que queda del año. Ajá. Creo que Alfredo fuiste muy puntual justamente con esto de la ansiedad porque es algo que se ve tanto en la clínica como por fuera de la clínica, por los medios de comunicación, por las redes sociales, uno observa que la gente es como que está nerviosa al respecto, no sabe bien para dónde ir, más o menos para decirlo así, no sabe qué pensar, si a futuro se puede planificar o no, qué proyectar, entonces esto después termina afectando y termina haciendo que la persona por ahí, no teniendo la certeza de hacia dónde tiene que ir, termine tomando decisiones o termine eligiendo caminos que no muchas veces persiguen esa estructura lógica o ese recorrido que normalmente haría. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuándo es el momento que necesito saber que tengo que ir a terapia porque no doy más de ansioso? Qué buena pregunta, Nico, y es algo que se suele hablar bastante, sobre todo en las primeras sesiones, porque muchas veces la gente llega, a veces ni siquiera sabe bien por qué va. Es decir, habla con un amigo, habla con un familiar y parece que, bueno, si tenés algún problema mental en sentido de pensás algo que constantemente te hace mal, si andás angustiado o algo por el estilo, te pueden recomendar que vayas. Entonces, en ese sentido, por ahí la persona no sabe bien a qué va, pero va. Por ahí esas suelen ser las demandas más comunes. La angustia, el nerviosismo, la situación que hace que una situación problemática, que hace que una persona no sepa cómo resolverla. Creo que en este contexto, un hecho como la incertidumbre, que lo vivimos de hace bastante tiempo y cada tanto con determinados eventos como las PASO, acrecenta todavía más, hace que aumente justamente este motivo de consulta o esta ida justamente a un psicólogo o a una psicóloga. ¿En estos tiempos han aumentado las consultas? No sabría bien si decir que han aumentado, pero sí que yo he escuchado, al menos en mi experiencia, que en la clínica se habla bastante de los hechos que ocurrieron en la semana. A diferencia quizá en otro contexto donde la persona trae su historia y bueno, se va más que nada a la historia y valga la redundancia de uno, pero quizás en las últimas semanas de lo que más se habla es de hacia dónde va a ir el país. ¿Con esto me estás diciendo de que la gente está angustiada por la situación que estamos viviendo? Por lo menos lo que ustedes notan. Claro, yo creo que en base a mi experiencia hay una angustia en torno a la incertidumbre, de no saber qué quiere decir que gane o no un candidato, por ejemplo. Claro. Que esto que planteabas un poco, Alfredo, antes de ver cómo la gente por ahí se expresa, lo de los saqueos y demás, no saber si son reacciones del momento, si hay algo planificado. Es como que todo gira en torno, desde mi opinión al menos, a la incertidumbre, al no saber bien de qué se trata lo que está ocurriendo. Ahora, todo lo que nos suele pasar, algunos les llaman, o por lo menos yo llamo que todo es un trauma. Te robaron, te quedó un trauma. Te gritó tu mamá y ya te quedó un trauma prácticamente. Bueno, a la hora de ir a votar es como una sensación de estrés. De decir, o voy por esta lista o voy por esta lista. ¿Cómo me afecta? Cuando veo el psicólogo me va a decir a qué lista votar. Pero muchas veces por ahí me ha pasado cuando fui a terapia de querer mentirle al psicólogo. Escuchá, por ahí capaz que a mucha gente le pasó. Y después dije, qué huevón, ya que tengo que decir las cosas como son. Entonces, en esta situación de ansiedad, de estrés, de preocupación, de aflicción que una persona puede llegar a tener por todo esto lo que está pasando en la economía, que tiene que ser mago para poder llegar a fin de mes. Bueno, cuando uno va a terapia, ¿qué encuentra? En ese sentido, por ahí primero se va más que nada al problema cotidiano, cotidiano entre comillas, sí. De hecho, de esto que mencionabas, Nico, de cómo llegar a fin de mes. Problema cotidiano me refiero a que es algo que el sujeto tiene que afrontar todos los días.
Básicamente ir proyectándose para ver de qué manera le puede alcanzar. Y eso, lógicamente, repercute en el tipo de decisión que después, como mencionaste un poco, en las elecciones tiene que tomar. ¿Este partido será que me convendrá? ¿Será que me convendrá el otro? ¿Lo que propone aquel será lo más beneficioso o no? ¿O estará mintiendo? Todo ese tipo de ideas o de preguntas giran en torno a la decisión de la persona. Y desde mi perspectiva, tomando por ahí autores sociológicos y demás, yo creo que la precisión de ese tipo de pensamientos pasa más que nada por un lugar ideológico, por lo que la persona cree que va a hacer al momento de votar. No sé si tan conectado con la idea real de a quién verdaderamente va a votar, porque ahí está la diferencia entre el discurso y después lo que sucede en la realidad. Claro, ¿no? lo que se lleva a la realidad. Bueno, justamente eso, esa incertidumbre por a quién va a votar. Vos sabés que yo vi muchísima gente con la que charlé antes y después de las elecciones, ¿no? Y algunos me decían, no sé a quién voy a votar, voy a agarrar cualquiera, ¿qué me importa que se pudra todo esto? Y otros me decían, sí, voté no sé, a este, voté al blanco porque, ¿qué me importa? Que se vaya todo al diablo. ¿Cómo analizás esa conducta? Porque se supone que el acto electoral es algo que tenemos que hacerlo a conciencia, pensando, analizando y viendo qué es mejor para la sociedad en su conjunto, digamos. Creo que eso que mencionaba Alfredo es una repercusión bastante notoria de que la persona quizás ya no confía tanto en las estructuras desde siempre como el gobierno y demás, porque está esta idea que suele cruzar bastante en todos los ámbitos de que el político o la política no toma la decisión en pos del pueblo, en pos de la gente, como que toma decisiones en pos de sus intereses, entonces eso hace que la gente desconfíe. En relación también a otros factores económicos que juegan de una manera sumamente importante, hace que la persona por ahí ya no deposite esa esperanza que me imagino quizás en otra época sí aparecía. Y entonces creo que este discurso, este comentario de no, vota cualquiera, no me importa, o no voy a votar, o no voto a cualquiera, total, todo es lo mismo, creo que tiene como principal causa esto. No saber por qué uno supone que ya la persona no va a hacer lo que dice que va a hacer, no va a ser coherente con sus actos. ¿Ves una sociedad violenta, intolerante? Qué pregunta, porque en algún punto yo creo que podríamos tomar muchos ejemplos para pensar que sí. Es más, no hace falta ir por ahí muy lejos. Uno abre las redes sociales y ve todo el tiempo discusiones, problemas, esta famosa grieta que no se plasma solamente en la política, sino en 10.000 opiniones de diversos temas. Las redes sociales es de terror. Una opinión puede tener una discusión en la que perdés el sentido de la opinión por los insultos y las agresiones por el simple hecho de pensar distinto. Tal cual. Y creo que justamente si uno lo ve desde ahí, sí puede pensar, bueno, sí, estamos en una sociedad violenta. Lo paradójico por ahí del asunto es que uno, en la misma sociedad violenta, entre comillas, también ve reacciones, actitudes, conductas, decisiones que abogan en pos del bienestar del otro. Como podemos hablar de 10.000, por ejemplo, movidas públicas o de organizaciones que no tienen fines de lucro. Parece como que vivimos en una sociedad más que nada paradójica en ese sentido y creo yo que dependerá mucho de dónde uno se ubique para observarla, si considera que es una sociedad violenta o lo contrario, una sociedad en realidad que tiene mucha esperanza, que se puede ir hacia un lugar benévolo y demás. Creo que desde ahí depende mucho uno cómo lo vea, digamos. Ahora, la sociedad argentina tiene la costumbre de unirse o de salir toda junta cuando se trata de hechos deportivos, festejar el Mundial. Tenemos el hecho del Mundial y salimos todos a festejar juntos. Ahora, algún sector de la sociedad está pasando mal y las muestras de solidaridad no son las mismas. La mayoría de la sociedad mira para otro lado. ¿Qué tipo de sociedad es esta? También, bueno, creo que ese ejemplo es muy interesante como para reflexionar, ¿no? Porque es cierto, hay muchas veces donde cierto sector de la sociedad, por A o por B, está sufriendo. Creo que un ejemplo al que nosotros nos podemos remitir rápidamente es a la falta de recursos económicos de algún tipo de población o de alguna parte de la sociedad. Y es cierto que por ahí muchas otras áreas hacen como la vista gorda, como que no sucede nada, como que está todo bien y en realidad mucha gente está sufriendo. En ese sentido hace que uno por ahí piense, bueno, ¿qué tipo de sociedad o en qué tipo de sociedad estamos para que suceda un hecho así y sin embargo todo siga como si nada, como si fuera algo normal y cotidiano, que por ejemplo haya pobreza, que haya delincuencia, que haya todo este tipo de fenómenos, digamos, que atentan por ahí contra el bienestar de la gente. Es
para mí una materia como para reflexionar bastante. Quiero poner un poco en contexto mi pregunta porque por ahí puede aparecer como descolgada, pero a ver, hay propuestas políticas que se escuchan en estas elecciones que realmente son claramente perjudiciales para los sectores tal vez más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, reciben el voto. O sea, la gente va y apoya igual. No me importa qué le va a pasar a aquel. A eso iba mi pregunta, digamos, ¿no? Claro. Que tiene un poco que ver con esto de festejamos el fútbol juntos, pero el resto cada uno hace la suya. ¿Cómo se gana, cómo se recupera la confianza? Ya sé, a ver, seguramente me vas a decir cuando ellos empiecen a hacer las cosas bien, pero ¿cómo ir ganando confianza en la clase dirigente que siempre gira lo mismo y comete los mismos errores permanentemente? A ver, ayer, sin ir más lejos, acá en el canal, repasábamos una tapa del diario Clarín de 1989, para esta época de 1989. Los 3 títulos principales son los 3 títulos principales de hoy sin que se hayan corregido absolutamente nada. ¿Cómo recuperar la confianza así? Creo que justamente vi esa misma etapa y me llamó la atención porque ¿Viste? eran un conjunto de tremendo. noticias, tal cual. Era un conjunto de noticias que podrían estar hoy en primera plana también y no habría diferencia más allá del año, digamos. Sí. Muy llamativo. Y en ese sentido, yo creo que pensándolo desde el plano argentino, desde el lugar de nuestro país, creo que, claro, la respuesta más rápida sería que la gente que toma las decisiones o que esté en el poder tome las decisiones en pos del pueblo y la gente de a poco empieza a creer. Es verdad, la respuesta más rápida. Creo que en el medio también suceden una serie de factores tecnológicos, de desarrollo de pensamiento, ideológicos además, que hacen que veamos, para mí, que en Argentina no estamos solos, sino que estamos en el medio de un contexto mundial donde la gente en definitiva tiene diferentes verdades y ya es cada vez más difícil adecuarse o agruparse hacia una determinada verdad colectiva. Por ejemplo, no sé, que tal partido sea el mejor. Creo que cada vez estamos más en esa pluralidad de voces, si se quiere, ahora, que hace que... ¿cómo superar el miedo? Porque en este tiempo se empezó a instalar lo que es el miedo de lo que puede pasar, lo mismo que pasó en el 2001, un desastre económico, y eso todo el tiempo uno escucha, ve, lee, absorbe y se empieza como a hacer la cabeza. Bueno, ¿qué hacer cuando viene el temor en este caso para la gente que vivió en el 2001 lo peor en este tiempo? ¿Cómo superar ese miedo? Eso también es, creo que un tema muy importante que va a ser cada vez más relevante con el pasar de los meses por todo lo que la gente está viviendo. Y en ese sentido, yo creo que muy abstractamente y muy generalmente, lo primero que estaría bueno indicar es que hay una diferencia entre el temor, es decir, la sensación que uno siente, y el hecho objetivo. Obviamente que uno no sienta miedo no resuelve el problema. Uno puede tener problemas económicos, laborales, personales, etcétera, pero creo que tratando de distinguir lo que uno va sintiendo del hecho concreto puede hacer que por lo menos uno de los factores no pese tanto al momento de vivir el día a día, que lo fundamental en realidad es tratar de justamente mediar o equilibrar todas las áreas de la persona, económica, laboral y demás, con también su propio bienestar, porque bien es cierto que podemos tener todo entre comillas y también pasarla mal. Entonces en ese sentido creo que muy ampliamente estaría bueno distinguir el temor o la sensación que tenemos de los hechos concretos, que de última nos pueden hacer sentir ese temor. Eso más que nada me imagino por el momento, digamos. Juan Pablo, muchísimas gracias por la visita, un verdadero gusto charlar contigo. A usted, Alfredo, Nico, muchas gracias. Gracias.